Entonces, yo cuando empecé a investigar esta cosa, este concepto, que bueno, a raíz de unas sugerencias que me hicieron algunos profesores de la escuela, bueno, cuando empezaba un poco a meterme en este mundo, me daba cuenta de que esto es una cosa que nos rodea habitualmente, con una intensidad que no nos damos cuenta y que juega un papel fundamental en muchas acciones de nuestra vida, ¿no? Vamos, poco a poco iremos descubriendo esto qué significa, ¿no? Entonces, antes de meterme un poco en este tema, yo quiero hacer una pequeña introducción acerca del concepto de imagen, porque aquí hablamos de imagen publicitaria, pero vamos a ver qué es una imagen, o qué propiedades puede tener una imagen, ¿no? O sea, a diferencia de lo que pensamos muchas veces, la imagen no es una cosa actual, una cosa que el tratamiento de la imagen es una cosa de ahora, sino que basta remontarse a las pinturas rupestres, donde bueno, una serie de personas representaban mediante una serie de pigmentos pintados en una pared, con una serie de actividades que para ellos eran habituales, como puede ser, por ejemplo, la caza, ¿no? Ejemplificando la caza, lo dibujo en una pared, y entonces estoy representando una ley, estoy componiendo una imagen, ¿vale? Que esa imagen pasará después a la posteridad y que la gente podrá contemplarlo. Es una manera de representar. Digamos que este caballo que tira un poco del carro de la imagen, ¿vale? Ha ido evolucionando, que es en el caso de la pintura, durante muchos años, es decir, en líneas más representativas de la realidad, es decir, en líneas de retrato, de paisaje, también con las peculiaridades de cada momento, pero que va un poco evolucionando, que también en un momento dado le empiezan a hacer pues, una serie de líneas que son menos representativas y quizá más en busca del interior de la persona, como puede ser una pintura más abstracta, ¿no? Que necesita un poco más de reflexión, conceptos como la evocación, en fin. Digamos que en esta parte, este caballo que va tirando el concepto de imagen, lleva su propia evolución, ¿no? Por otro lado, en 1926, un señor francés, Nicéphore Niepce, toma las primeras fotografías, y entonces a ese caballo le aparece un hermano, otro hermano, que va tirando del carro. Entonces dice, y además revoluciona este concepto de la imagen de manera brutal, ¿no? O sea, hasta llegar a hoy en día. O sea, estamos en plena ebullición. Desde este descubrimiento hasta hoy en día estamos en ebullición constante, en constante evolución en este tema de la imagen, ¿no? Entonces, o sea, si nosotros pensamos un poco esto qué es lo que quiere, o sea, esto qué nos aporta, ¿no? El tema de la imagen. O sea, la imagen es un medio transmisor, o sea, tiene un poder transmisor brutal. O sea, brutal. O sea, tú con una imagen puedes contar algo. Tú con una imagen puedes convencer de algo, puedes ilusionar, puedes conmover, puedes vender, puedes crear una necesidad. Actualmente hoy en día lo de crear una necesidad es una cosa constante, o sea, cualquier icono publicitario que vamos viendo, grandes esfuerzos que se gastan en los iconos publicitarios es por crear necesidades, ¿no? Entonces tú tienes un poder transmisor con la imagen muy significativo. He traído dos imágenes que a mí me parecieron muy sugerentes, son dos imágenes de la WWF, que es la World Wildlife Fund, que es una especie de fundación, una de las principales organizaciones internacionales de protección del medio ambiente, que son muy significativas. Tú con esta imagen, nada más que, es decir, si no lees el mensaje, independientemente de que leas el mensaje o no, tú sabes lo que está pasando ahí. O sea, si el animal esté compuesto por restos, por basura y tal, que dice, bueno, la basura cambia de sangre, la naturaleza no, ¿no? O esta imagen de árbol que genera una sombra pero que realmente no hay árbol. En fin, tú simplemente con el concepto de ver una imagen, ¿vale? Tú puedes tener un montón de cosas, tú puedes transmitir un montón de ideas, nada más que con esto, ¿no? O la ironía entre esa sombra del árbol y la señora riendo, en fin. Entonces, también enfocando un poco ya esto, ¿vale? Al tema que yo estoy tratando, que es el tema de la publicidad, ¿no? La imagen publicitaria, claro, este tipo de poder, este poder transmisor no es ajeno a los publicistas, ¿vale? Entonces de repente la gente dice, bueno claro, yo tengo que vender un producto, tengo que hacer que la gente me compre una serie de cosas y tengo esta herramienta que es muy poderosa, ¿no? Entre otras muchas. Esto tampoco vayamos a pensar que es una cosa de ahora, es decir, que los publicistas han descubierto ahora que la imagen, o sea, ya en tiempo de Pompeya se dedicaban muchos vendedores, muchos comerciantes a hacer una especie como de dibujos de forma de graffiti, que servía como reclamo para que la gente pudiese entrar en sus negocios, etc., ¿no? Es una cosa que tiene su poder, ¿no? Entonces, ahora pasamos a otro lado. Ahora vamos de arquitectura de fondo. Mi tema es arquitectura de fondo e imagen de la publicidad. Ahora mismo hemos visto cuál es el enlace entre un poquito, cómo empieza un poco el interés de la publicidad por el tema de la imagen, una vez introducida la imagen, y ahora vamos a ver un poco qué es el tema de arquitectura de fondo. Entonces yo para explicar esto de arquitectura de fondo me he remontado, quería poner un ejemplo, que algunos quizás lo hemos vivido más de cerca porque hemos estado en la escuela de arquitectura, estamos en la escuela de arquitectura. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, cuando los primeros cursos de la escuela, sobre todo en las asignaturas de primeros cursos, sobre todo en el proyecto 1 o en el proyecto 2, se nos proponían en clases hacer, por ejemplo, trabajos vamos a hacer un proyecto para una casa-taller para un artista, ¿no? Vamos a hacer un espacio, cuando digo casa-taller me refiero a un espacio en el que un artista
vive y además pues puede ejercer su profesión o puede hacer su obra creativa, cultura, pintura, poesía, lo que quiera, ¿no? Es decir, o espacios de exposición monográfica, o espacios para que una persona que tiene una gran colección de arte la pueda exhibir en su propia casa, etc. Entonces, esto es un ejercicio que era muy bueno para tocar este tema. ¿Por qué? Porque uno cuando te proponen este tema, los profesores sobre todo te animaban a que tú hicieras un estudio muy sesudo, muy incisivo, en qué tipo de obra hace esa gente. O sea, yo voy a hacer un proyecto para un pintor, ¿vale? ¿Qué tipo de pintura hace este hombre? Pues este hombre hace una pintura, se dedica a hacer paisajes más realistas, con un tratamiento de esta forma, o es un pintor que a lo mejor se dedica a hacer una pintura más abstracta, que necesita un espacio más de reflexión, porque no es lo mismo. O sea, ese condicionante de tipo de pintura o tipo de obra que hace ese hombre te va a condicionar, porque a lo mejor el proyecto para una persona que busca mucho el paisaje, ese proyecto a lo mejor busca mucho más miradas intencionadas, se dedica a marcar imágenes, si está en un espacio singular, y sin embargo a lo mejor este pintor que necesita tener una pintura más abstracta, una pintura más reflexiva, el proyecto se cierra en sí mismo y el proyecto busca contar una historia desde el interior, en fin, una serie de herramientas que en el fondo no hacen más que la arquitectura juega un papel de fondo en el sentido en el que lo que hace es apoyar la creación de ese artista, ¿vale? O sea, que decir, tú estás haciendo que con tu arquitectura, con tu proyecto que estás haciendo para esa persona se pueda ver beneficiada de esa arquitectura y se pueda favorecer su proceso creativo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, bueno, de cómo puede funcionar esa arquitectura de fondo, ¿no? Yo, para contarlo esto también de manera más tangible, se me ocurría esta imagen se ve un poco oscura, pero bueno, se me ocurría a mí contar una cosa que también que viví yo de manera personal, ¿no? Que fue una visita que hicimos un viaje en la Escuela de Arquitectura en 2007 con la asignatura de proyectos, que hoy estuvimos allí en ese sitio, en Ámsterdam. Y una de las visitas que hice en ese viaje fue al Museo de Van Gogh. El Museo de Van Gogh, que está en la Plaza de los Museos, una zona muy relevante de Ámsterdam, el Museo Plein que está el Museo de Rembrandt, el Museo de Van Gogh, en fin, ha sido un museo muy importante. Entonces ese museo, el proyecto original es de 1973 de Gary Ridgwell, aunque luego se han hecho una serie de reformas, un ala de una ampliación que es de Kisho Kurokawa en 1999. Entonces, a mí me llamó la atención cuando yo viví esa experiencia de entrar en el sitio, uno va a ver Van Gogh, ¿no? Pero de repente uno entra en ese sitio y lo primero que tienes es la condición de que ese espacio es distinto. O sea, estás en un museo, pero ese museo tiene un tratamiento cuando entras en los espacios previos a la zona de exposición, en los núcleos de comunicación que te suben a las plantas superiores, un tratamiento de la luz, del espacio, del dimensionamiento, de una serie de elementos que hace que tú en ese sitio te encuentres de manera distinta que en el común de los espacios, con lo cual ahí el protagonismo del proyecto es muy notable. Sin embargo, cuando tú llegas a la zona de Van Gogh, el arquitecto lo que hace es todo ese protagonismo que ha gastado en hacer ese espacio notable, en conseguir que Van Gogh sea el protagonista del proyecto. O sea, entonces, en cómo contar la obra de Van Gogh. Entonces, constantemente hay un trabajo muy sesudo también, muy incisivo en ver cómo conto yo la obra de Van Gogh, de manera que Van Gogh sea el protagonista y crea una serie de recorridos, una serie de espacios que hacen que este proyecto pues tenga esas dos facetas. Sin embargo, cuando tengo que ir de la parte de una sala de exposición a otra vez, y tengo que pasar por otra zona que no es de exposición, el proyecto otra vez el edificio vuelve a cobrar un protagonismo que hace que otra vez pues, ese tratamiento de espacio, etc. Y siempre con ese diálogo, es decir, el momento en el que está Van Gogh, el protagonista es Van Gogh. Cuando estoy yo, el protagonista del edificio. Bueno, ¿qué quiero contar con todo esto? Y ya enlazo con el tema de la imagen publicitaria. Pues que, por ejemplo, en este caso, no es lo mismo contar una buena obra de arte desde una buena arquitectura de fondo, con un buen tratamiento, que contar una buena obra de arte desde una maltratada arquitectura de fondo. Porque sencillamente la percepción que va a tener un visitante común cuando vea ese espacio, cuando vea esa obra, a través de un espacio que la realza, que la protagoniza, que la tiene bien tratada, bien iluminada o como sea, pues es mucho mejor que si no, que si ese espacio pues, lo trata de manera secundaria, es decir, no lo destaca, etc., ¿no? Entonces, este segundo potencial con el que podemos tratar la arquitectura de fondo tampoco es ajeno a los publicistas, o tampoco es ajeno a la gente que se dedica a vender cosas, porque dice, bueno, si yo tengo que vender un producto y ese producto lo presento en un contexto, ¿vale?, que puede ser con la arquitectura de fondo o con otro tipo de herramientas, que hace que ese producto se me realce, y la recepción de ese mensaje que yo quiero lanzar con la publicidad será mejor y será mejor recibida por parte del receptor que si lo cuento en un contexto que no está adecuado a lo que yo quiero transmitir, ¿no?
Entonces, bueno, yo traigo un poco para ver cómo funciona esto de la imagen publicitaria y el mensaje publicitario, bueno, esos dos anuncios. Es decir, todo anuncio publicitario, y eso verlo siempre, y podéis hacer ejercicio en casa, lleva siempre asociado un mensaje, ¿no? Pues si yo voy a vender un coche, pues puedo vender un coche que es novedoso, que es rompedor, que es diferente, o puedo vender un móvil, que, en fin, cualquier circunstancia. Siempre llevan asociado un mensaje. Ese mensaje es el principal protagonista del anuncio. O sea, más que el propio producto, lo habitual es que el propio protagonista del anuncio sea el mensaje. O sea, que si a ti se te quede bien que lo que lleva el producto asociado es el mensaje. A veces, incluso, es tanto esto de importante que el propio producto ni siquiera aparece en los anuncios, ¿no? Entonces aquí traigo un anuncio de Smart, ¿no? Que, aunque no lo leéis bien, lo que dice arriba es que es el coche menos contaminante del mundo, ¿no? Entonces te aparece una imagen de un camino rodeado de productoras de energía, de centrales de energía, y de repente el limpiaparabrisas de mi Smart que se enciende y empieza a limpiar el panorama poniéndolo todo verde, ¿no? O sea, es decir, no aparece el coche, pero sí aparece la idea, y se entiende perfectamente la idea, ¿no? No tengo que venderlo. Sin embargo, en la otra imagen, pues sí, yo estoy viendo que es el iPad 2, es el más fino, el más ligero, el más rápido, el que dura más la batería, etcétera. Y bueno, pues esa imagen también es gráfica de ese gesto de levantar una cosa que es muy ligera, que es muy sencilla, en fin. Aquí se aparece el producto, con un tratamiento quizá más directo, digamos, que en este, pero siempre el procedimiento es ese, es el mensaje y después lo que yo vendo. Bien, pues esto lo aplicamos al concepto de arquitectura de fondo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, os voy a poner después un anuncio, un spot publicitario, de un producto que es un salchichón, ¿no? Salchichón de Casa Tarradellas, nada más tradicional, en el que el mensaje que nos van a mandar siempre es un mensaje de lo de siempre, ¿no? Esto es lo que siempre, lo que todavía se ha hecho, siempre, la palabra siempre va a aparecer un montón, ¿no? Como siempre, mi abuelo, como siempre, ¿no? Entonces, ¿y qué arquitectura de fondo pone esta gente? Pues te pone la masía catalana, ¿vale?, de toda la vida, que lo que hace es hacer más coherente tu mensaje. O sea, estás haciendo que tu mensaje sea más elocuente. Tú cuentas una cosa de lo tradicional y la arquitectura que pones es la tradicional, ¿vale? Vamos a ver, ¿no? Y fijaos también cómo trata, o sea, cómo salen los espacios tratados, ¿vale? Aquí. Fijaos, todo es... Casa Tarradellas, desde casa. Como siempre, ¿no? O sea, que decís que siempre, lo de siempre, no lo pone... A veces esto lo tratamos, y ahora veremos cómo más adelante se trata de tono... el siempre se trata con tono peyorativo. En este anuncio se trata como una cosa que es de realzar, ¿no? Lo tradicional, lo de siempre. Y entonces, de manera coherente, metemos este tipo de arquitectura, ¿no? Ahora nos vamos al caso contrario. Entonces, nos vamos a un anuncio de Volkswagen, que anuncia un coche que es el Volkswagen Scirocco. Es un coche que, bueno, que no es el típico coche de siempre, porque es un coche que es caro, un coche de 3 plazas, en fin, que no es el típico común monovolumen que hoy en día se vende mucho, claro que... Entonces, esta gente trata totalmente lo contrario. O sea, la palabra siempre va a aparecer un montón también, pero ya con tono peyorativo. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo lo que quiero romper con el concepto de siempre, lo que hago es poner a una arquitectura de fondo que acompaña totalmente discordante con lo que vemos habitualmente. O sea, es una arquitectura de vanguardia, a mí me gusta llamarlo así, una arquitectura actual quizá, que lo que hace es totalmente opuesto a lo que hemos visto antes, de la masía catalana, ¿no? O sea, entonces vamos a ver cómo acompaña eso al mensaje, decididamente. Eso es... La misma cena de cada año. Por favor, Mark, ¿te importaría pasarme el soufflé? El mismo discurso del presidente. Y Mary y su fantástica vestida. El mismo cuarteto de cuerda. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Y yo, otra vez, llegando tarde. ¿Y qué pasa? Por favor, Mark, ¿te importaría pasarme el soufflé?
Bueno, pues está claro, ¿no? Es decir, vemos los dos puntos de vista, ¿no? Y qué tipo de arquitectura me muestra uno y qué tipo me muestra otro, ¿no? Está claro, en función de un mensaje que aparentemente uno lo trata de una manera peyorativa, otro afirmativa, es decir, el tratamiento es brutal, ¿no? ¿Y qué consigue con eso? Que el mensaje al que recibe el anuncio sea coherente. Yo traigo aquí un texto, esto también, esto no es una cosa que me invente yo, sino que esto está estudiado, ¿no? O sea, hay trabajos varios, en concreto yo traigo aquí uno de un profesor que se llama Eliseo Colón, que se llama La pragmática de la imagen fija en publicidad, ¿no? Hay una frase que dice este hombre, bueno, hay un texto muy largo, pero además habla en un lenguaje muy técnico que a veces pues, se pierde un poco, ¿no? Pero dice, una lectura global de la publicidad pretende recoger aquella estructura profunda que permite a cualquier lector, en este caso un receptor, dentro de un contexto cultural específico, reconocer una imagen publicitaria, ¿no? O sea, esto te ayuda a reconocer, digamos, qué es lo que estás vendiendo. Y lo otro te ayuda a reconocer qué es lo que estás vendiendo, ¿vale? Entonces, en esta línea del uso de arquitectura de fondo, nos aparece también un segundo baremo, que ese es el baremo, decía, ¿hasta qué punto puedo utilizar esto? O sea, ¿qué intensidad le voy a dar yo en función del mensaje que yo voy a transmitir? ¿Qué tipo de...? O sea, mi arquitectura va a aparecer, o sea, el tratamiento de arquitectura que le voy a dar de fondo va a ser muy intenso, o sea, va a aparecer mucho o va a aparecer de manera que apenas se nota, ¿no? Pues eso dependerá del mensaje que yo vaya a transmitir. Aquí aparece, ahora os traigo aquí dos anuncios, en los cuales... para que ese mensaje tenga digamos, o ellos pretenden que para que ese mensaje tenga una buena aceptación, la arquitectura tiene que casi que competir, o el entorno en el que está la arquitectura tiene que competir tanto como el coche, con lo cual veremos escenas en las cuales el espacio o el tratamiento, en este caso es un anuncio de Opel que dice que lo normal es ser diferente, ¿no? Entonces todo el rato habla de coger caminos alternativos, entonces recurre al tema de los grafitis, para decir que lo alternativo es el graffiti, ¿no? Entonces el graffiti tuvo un protagonismo tanto más importante que el propio coche en la composición del anuncio, ¿no? Y luego aquí hay otro que también os traigo ahora a responder, lo he seguido, otro anuncio de una casa que, de Nissan. Bueno, aquí hago un inciso, o sea, como ya estoy dando cuenta, el sector que más emplea arquitectura de fondo en sus anuncios es el sector del automóvil. También es lógico, quiero decir, porque los automóviles se mueven en un entorno, pues podemos poner, como hace BMW, por ejemplo, que BMW su lema o su mensaje es "te gusta conducir". Y BMW presenta sus coches en entornos que son carreteras dentro de un bosque, carreteras con muchas curvas, porque a quien le gusta conducir ese tipo de conducción es lo que quiere, ¿no? Y apenas la publicidad apenas la trata, pero lo normal es que un coche pues, se sitúe en una ciudad, se sitúe en una residencia en la que llega, una vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, el sector que más utiliza este concepto es el sector del automóvil. Eso no quita que hay otra serie de sobre todo grupos incipientes, como puede ser, por ejemplo, el electrodoméstico o el tema de los productos del hogar, los que están empezando también a usar este tipo de recursos, ¿no? Entonces, este que os traigo aquí ahora, también que os digo ahora que es de Nissan. Nissan es una marca que todo su anuncio ahora, el lema que le pone es Urban Proof, prueba urbana. ¿Vale? Entonces todo lo que hacen sus coches es algo que en los anuncios aparecen como que los coches provocan algo en la ciudad, ¿no? Pues en este caso lo que os traigo es que la ciudad se despierta. Entonces todos los edificios que tienen un tono quizá a veces pues, interesante se despiertan, empiezan a hacer luces. En otro anuncio que tiene, los edificios digamos que reaccionan ante el coche porque tienen envidia de lo bonito que es el coche y lo feo que son los edificios, entonces empiezan a tirarle pintura y la ciudad se llena de color hasta que una pintura le cae al coche porque el coche va ahí intentando esquivar, pero de repente le cae el pegote de pintura. U otro es que la ciudad ayuda al coche a que se lance, entonces una escalera de emergencia se dobla y coge el coche y lo lanza para adelante, en fin, son pruebas urbanas, es decir, la ciudad se transforma cuando ese coche aparece, ¿no? También porque el mensaje es ese, o sea, el coche, digamos que cambia todo, cambia el panorama de la ciudad, ¿no? Este es el que he dicho de Corsa, de los grafitis, ¿no? Nuevo Opel Corsa, diseñado para conductores con personalidad de serie. Para los que siempre buscan rutas alternativas, lo normal es ser diferente. Nuevo Opel Corsa desde 9.600 euros. Eso es esa es la manera de hacerte ver el tema de lo normal es ser diferente, o este que es el de... Este se ve quizá un poco oscuro, ¿no? Pero bueno. Es el coche, ya se va encendiendo.
Nissan Juke, el primer crossover Bueno, pues pequeño de esto Nissan. es la idea, ¿no? Esta gente persigue esa voluntad de, bueno, de que su mensaje es que su coche cambia la ciudad radicalmente y meto una competencia tan importante, tanto más importante en el anuncio de la propia arquitectura de fondo que el propio producto que el coche. Además, el coche aparece de noche, no es que se vea mucho en ese sentido. Bien, una cosa que ocurre, ¿vale? Y que también conviene reflexionar es que si ahora hemos visto cosas, o sea, mensajes que van acompañados de una arquitectura, porque coherentemente se relacionan, pero muchas veces ya es que las compañías directamente no necesitan que ese mensaje acompañe a la arquitectura, sino que yo necesito contar un mensaje, y si ese mensaje lo cuento, eso también está estudiado, desde una arquitectura, digamos, de contemporánea o de vanguardia, ese mensaje se va a recibir mejor que si lo cuento de una arquitectura escéptica, ¿vale? Entonces yo cualquier cosa que voy a contar, en este caso aquí ponen dos anuncios, voy a poner eso cuando lo hablamos mucho, pero es un anuncio de Mercedes que habla de un concepto que se llama la infoxicación, que es una especie como que estamos sobrecargados de información, ¿no? Entonces yo de repente pues tengo que recurrir a contar una serie de cosas, que es una hamburguesa, que parece una tarta de boda con los muñequitos encima, pero la pongo en un espacio muy llamativo visualmente y muy arquitectónico desde el punto de vista que, bueno, da igual lo que yo quiera contar, si lo cuento desde un espacio que está arquitectónicamente bien, bueno, desde un punto de vista contemporáneo, llamativo, etcétera, pues como que mi producto va a vender más o mi mensaje va a llegar mejor, ¿no? Además, eso es una cosa que está bien estudiado. A ver si se me lo pongo. Espérate, lo ponemos aquí. No, el ratón, ¿lo ves? Ese. Ay, uy. Ya, ¿cómo se llama esto? Infoxicación. Estamos intoxicados de información. La sal no es solo blanca, la hay de colores y de sabores. Ya no te casas para toda la vida, te pasas la vida casándote. ¿No te gusta tu nariz? Perfecto, elige otra. Infoxicación. Miles de opciones, millones de dudas. Suerte que aún hay decisiones que se toman solas. Sí, o sea, que sí que sí, infoxicación, pero aquí te lo pongo. O sea, la hamburguesa te la pongo aquí y ya que esto es como te va a llegar bien y además visualmente tiene su atractivo, ¿no? Entonces, esto genera de una manera colateral, ¿vale? Una cosa que es el product placement de ese tipo de arquitectura. ¿Qué es el product placement? El product placement es cuando tú tienes un producto y de manera indirecta haces publicidades. ¿Cómo? Pues por ejemplo en una película tú tienes una escena en la que está grabando un primer plano y de repente aparece un tipo bebiendo Coca-Cola. Se ve la lata de Coca-Cola y se ve la marca Coca-Cola. Tú no estás haciendo un spot publicitario concreto de Coca-Cola, pero estás haciendo publicidad de Coca-Cola. Y eso se llama product placement y eso las compañías invierten muchísimo en eso, ¿no? O un deportista, Rafa Nadal, que todo el mundo ve todas las finales y va vestido de arriba abajo de la misma marca y no está haciendo un spot de esa marca, pero todo el mundo sabe qué marca lleva ese hombre, ¿no? Entonces, a raíz de una cosa, de un comentario que me dijeron por aquí, bueno, que ya me han dicho ya varias gente, yo no he visto esta película, pero hay un caso concreto que manifiesta este product placement colateral que está generando ese tipo de actitudes de arquitectura de fondo, ¿no? Y esa es la película Crepúsculo, ¿no? Por visto hay un momento en la película en el que aparece una vivienda, bueno, una vivienda contemporánea, digamos, que a la gente le llama un montón la atención. O sea, ya han sido varias las personas que me han dicho, oye, mírate esta vivienda que sale en la película de Crepúsculo porque es muy chula y a ti te va a gustar esto, tú que haces arquitectura, tal, esto te va a gustar y tal. Bueno, vale, total, que lo miras y dices, entonces tú metes vivienda de Crepúsculo y te aparece una retahíla de cosas de la Hook Residence, del Skylab Architecture, de estudio de arquitectura de Oregón en Portland, tal. Entonces, porque o sea, toda la gente que ve esa película se le queda marcado en la película cuál es esa casa. Entonces ya tienes, ahí el beneficiado son los dos, es tanto el que está haciendo el anuncio, o sea, que en este caso la película, que necesita para su puesta en escena, como se vio hacer en el último Live Speaking, pues tener una vivienda de tono contemporáneo, digamos, por un lado, y por otro lado el propio autor de la vivienda, el propio dueño de la vivienda, que en este caso es el dueño de una multinacional muy famosa, y los propios arquitectos que ven como su obra coge un carácter mediático que antes no tenía, con lo cual ahí tienes un beneficio, digamos, de ambos lados y que en un principio no está buscado, porque el que monta la película no está buscando que esta vivienda coja un carácter
mediático que no tenía, ¿no? Pero, sin embargo, es un beneficio, y eso ocurre con esto, y ocurre con un montón, como pues, hoy hemos visto este anuncio de Volkswagen, pues ya tenemos grabada esa imagen de la portada del edificio este de Volkswagen con los huecos y tal, ¿no? Entonces, este product placement es una cosa que está poco a poco también calando en esta línea, ¿no? Entonces, ya para terminar, ¿no? A mí se me plantea la siguiente pregunta, ¿no? Esto es una cosa que va evolucionando, ¿no? Y conforme la investigación vaya avanzando, pues también se dando respuestas. Pero yo me planteo lo siguiente, es decir, también enfocado al mundo de la arquitectura nuestra. Muchas veces tenemos los arquitectos, en nuestro caso los estudiantes de arquitectura y los arquitectos profesionales, una especie como de cliché o de prejuicio de que muchas veces la arquitectura contemporánea no se entiende, ¿no? Es algo que yo hacer esto y esto, bueno, en la escuela lo puedo hacer, pero en la calle no me van a entender porque esto es algo que, bueno, que la gente quiere lo tradicional, ¿no? Tal, pero sin embargo estamos viendo que las principales multinacionales del mundo, para vender sus cosas, las ambientan y las ponen como arquitectura de fondo la vivienda contemporánea o el tipo de edificios contemporáneos, ¿no? Con lo cual existe ahí una incoherencia, es decir, o una equivocación. Es decir, yo creo que no es tanto ni que tengamos el cliché de que la arquitectura contemporánea no es bien entendida o que es rechazada, ni tanto de que ellos presenten, o sea, y que las grandes multinacionales presenten sus productos en un espacio así, sino que yo creo que la gente es inteligente, la gente valora, y cualquier arquitectura, sea contemporánea o sea tradicional, si está bien tratada, pues será una arquitectura remarcable y la gente la entenderá. También hay que entender, y eso la gente yo creo que también lo entiende, de que hoy se hace, o sea, cada uno hace arquitectura en su momento, ¿no? Entonces, igual que no nos vestimos con las ropas de hace 3 siglos, cuando nos vestimos con las ropas que llevamos hoy, pues tampoco hacemos arquitectura de hace 3 siglos, ¿no? Pero bueno, esto es un debate que la escuela se genera, que tampoco vamos a entrar aquí porque vamos a terminar como muchas clases de proyectos, pues 3 horas hablando, pero yo lo que quiero plantear es esta historia, o sea, y que no hay que tener ese cliché muchas veces de decir esto arquitectura, esto la gente no le va a entrar, la gente no lo va a entender. Si eso está bien tratado, la gente lo va a entender, porque además que tienes el aval de tanto spot publicitario y tanta imagen que nos va remarcando, que la gente bien entiende, y además está estudiado que la percepción de ese mensaje, cuando tienes ese tipo de arquitectura de fondo bien tratada, es mucho mejor que si tienes un espacio, ¿no? Más tarde. Pues ya está. Entonces, resumiendo un poco es esto, o sea, yo también lo que quería traer aquí es eso, reflexionar acerca de cuando veamos ahora muchas veces toda la cartelería que vemos en las ciudades, el tratamiento que tenemos de las imágenes, etcétera, fijaos un poco en qué poder puede tener y qué poder tiene para ese mensaje el tema de arquitectura de fondo en el tratamiento de la imagen contemporánea. Y esto es todo. Muchas gracias.